Hay actitudes en nuestras vidas a las cuales no le prestamos atención o no le damos la debida importancia. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nos damos cuenta que esas cosas que quizás no creemos necesaria o que no practicamos cuando deberíamos hacerlo, para el Señor son importantes y son agradables y son requisitos de parte de Él. Nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para ello, Él ha provisto la fuerza y la determinación en aquellos que quieren obedecerle. Proverbios capítulo 1 en su versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra de Dios nos llama a ser sabios. Tanto así que Dios dice, si a ti te falta sabiduría, yo tengo en abundancia, pídemela y yo te la voy a dar. El problema por el cual hay tan poca sabiduría y tan poca prudencia en la humanidad y en el pueblo de Dios es porque esto no se pide. Estamos tan ocupados pidiendo tantas cosas que dejamos de pedir las cosas que son importantes y necesarias. Pero el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos, contrario a la sabiduría y a la prudencia, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algo por lo que quizás nunca hemos pedido perdón a Dios y debemos hacerlo, es por nuestra falta de cordura, de prudencia y de sensatez. Dice la palabra que los insensatos, los que no practican la prudencia, rechazan la enseñanza y la sabiduría. En muchos aspectos de nuestra vida, en muchas áreas, quizás hay un poco de insensatez o de necedad, algo que debemos trabajar, llevando eso a la presencia del Señor para que Él nos perdone, nos limpie y quite de nosotros o sustituya esa insensatez por la sabiduría. Por eso debemos decir, Señor, perdona mi insensatez. Y quiero contarte una historia que nos puede llevar a entender esta parte de la palabra que Dios quiere tratar con nosotros hoy. Dice, un marido preocupado fue a ver al médico de familia y le dijo, creo que mi esposa es sorda. Ella nunca me escucha la primera vez que le digo algo. El doctor le dijo, vete a casa esta noche. Párate a 5 metros de ella y di algo. Si ella no responde, acércate 1 metro y repítelo. Continúa haciendo esto para que podamos tener una idea de la gravedad de su sordera. El marido regresó a su casa e hizo exactamente lo que le habían ordenado. Cariño, ¿qué hay para cenar? Él dijo. No hubo respuesta. Así que se acercó 1 metro y preguntó, cariño, ¿qué hay para cenar? Finalmente se colocó detrás de ella y volvió a hacer la pregunta. Por cuarta vez dijo ella, pollo. Adivina quién era realmente el sordo. Y sí, podemos reírnos de esta historia, pero esta historia revela una verdad importante y es que siempre asumimos que es la otra persona que tiene el problema. Y con respecto a esto, en Mateo capítulo 7, sus versos del 1 al 5, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Charles Spurgeon dijo, nadie es más injusto en sus juicios sobre los demás que aquellos que tienen una alta opinión de sí mismos. Y Meyer dijo una vez, cuando vemos a un hermano o una hermana en pecado, hay tres cosas que no sabemos y que debemos tener en cuenta antes de juzgar a esa persona. Número uno, no sabemos cuánto se esforzó por intentar no pecar. En segundo lugar, no conocemos el poder de las fuerzas que atacaron a esa persona. Y en tercer lugar, no sabemos qué habríamos hecho nosotros en las mismas circunstancias. Estas tres cosas es necesario que la tomemos en cuenta y que la recordemos en el momento en que vamos a señalar a alguien. Realmente no está prohibido juzgar, pero debemos hacerlo en el espíritu de mansedumbre. No sea que tú juzgando a otros hagas igual o peor que esa persona a quien tú señalas. Porque la Biblia dice que con la medida que tú mides te van a medir. Nuestro juicio debe ser con misericordia y con justicia, o lo que llamamos una crítica constructiva. Porque cuando juzgamos sin misericordia, sin amor, sin humildad, sin entender que nosotros también fallamos y que probablemente nuestro pecado sea mayor que el de la persona que estamos nosotros juzgando, entonces eso mismo vamos nosotros a recibir de parte del juicio que viene de Dios. Por eso debemos dejar el juicio a Dios, porque el único que conoce el corazón, el único que entiende las luchas, las batallas y los deseos que una persona puede estar teniendo en su corazón, se llama Dios. Y un ejemplo de juicio injusto también lo encontramos en Mateo 26, sus versos del 6 al 13. Aquella mujer que ungió los pies del maestro. Ella fue juzgada injustamente. Y Simón decía, si ella supiera. Y los discípulos decían, ¿para qué este desperdicio? Pero Jesús dijo que ella había hecho una buena obra y que esta obra sería recordada para siempre. Y véalo aquí estamos recordando ese acto maravilloso que esta mujer hizo de entrega total al maestro. Los discípulos tuvieron un juicio duro e injusto. Entonces rompemos con el mandamiento de no juzgar y de no medir de manera inmisericordia a nuestros hermanos cuando pensamos lo peor de los demás. También rompemos este mandamiento cuando solo hablamos con los demás de sus faltas, cuando solamente estamos señalando las faltas. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos toda la vida solamente por los peores momentos. Y rompemos con este mandamiento cuando juzgamos por los motivos ocultos de otros. También rompemos con este mandamiento cuando juzgamos a otros sin ponernos a nosotros mismos en sus circunstancias. Y cuando juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. También Charles Spurgeon dijo algo interesante. Jesús es delicado, pero llama al hombre un hipócrita, quien se queja de las cosas pequeñas en otros y no le presta atención a cosas más grandes en su propia casa. Y este tema, aunque sea difícil de digerir, tenemos que tocarlo. Estamos en los últimos días.
Estamos al borde del gran juicio de Dios, donde todos los seres humanos daremos cuentas por nuestras obras, sean buenas y sean malas. Y delante de Dios nadie puede ni podrá esconder quién es realmente. Ni podrá esconder sus faltas porque Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Él dice en el libro de Jeremías que el único que conoce el corazón del hombre es Él, porque es engañoso y es perverso. Y por eso nos llama a mirar primero la viga, los errores, las manchas que están en nosotros, antes de señalar, criticar y juzgar al otro. Y yo siempre he creído que cuando no queremos perdonar a alguien y cuando estamos juzgando a alguien por lo que hace, nosotros mismos nos estamos condenando. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos estamos condenando porque no sabemos quizás, como decía hace un rato, el motivo que llevó a esa persona a errar el blanco o a hacer lo que hizo. Y muchas veces esa persona sí está delante de Dios arrepentida por lo que hizo, mientras usted le está señalando, condenando, ofendiendo y criticando. Y tenemos también la historia del fariseo y del publicano. Y dentro de todo esto, dentro de aquellas personas que juzgan a otros, se envuelve un pecado más terrible, el cual al enemigo le fascina y se llama orgullo. Cuando usted tiene un alto concepto de usted, más alto del que debería tener, usted va a juzgar, pero usted también será juzgado un día. Usted va a condenar, pero usted será condenado un día. Usted va a medir con la vara de su orgullo y su arrogancia, pero con esa misma vara usted será medido. El fariseo decía: Señor, yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo soy un perfecto religioso. Mientras que el publicano decía: Señor, ten misericordia de mí. Que esa debe ser la actitud de nosotros todos los días, porque nadie es perfecto. Y sí, podemos ver las faltas en el otro, pero debemos ayudar, no juzgar, ayudar a que esa otra persona, con amor, con paciencia, con misericordia, con mansedumbre, esa otra persona pueda ver, orar por esa persona, para que esa persona abra los ojos y vea su falta y entonces pueda arrepentirse. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Es momento de que nosotros dejemos de ser insensatos, necios, porque esas son las personas que andan juzgando y criticando. Lo que no sabemos es que a veces nosotros que nos creemos en el estándar o en el lugar de poder decirle al otro: tú hiciste esto, tú estás mal, no entendemos que nosotros somos los que estamos pecando porque no hemos sido llamados ni a juzgar ni a condenar y porque no sabemos ni conocemos el interior de ese ser humano. Así que si quieres juzgar, júzgate a ti mismo primero. Mira tus vigas antes que la pajita que hay en el ojo de tu prójimo. Y estarás tan ocupado deshaciéndote de tu propia viga que no tendrás tiempo para las pajas de los demás. Si logramos esto, entonces tendremos relaciones profundas, significativas y muy duraderas. Que Dios nos ayude y que nosotros entendamos que el juicio del Señor Jesucristo está a la puerta. ¿Cómo te presentarás delante de Él?